Bueno chicos, empezamos con el título 4 del gobierno y la administración. Es el poder ejecutivo. Vale, pues nada, aquí poquita cosa que decir. Hemos hablado bastante sobre esto. Vamos a ver, al final se refiere desde el artículo 97 al gobierno como, pues bueno, ese vamos a decir ente, ¿no? Que al final es una institución del Estado que dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Entonces, este va a ejercer una doble vertiente, la función ejecutiva, el poder, y la potestad reglamentaria, porque no puede crear leyes, salvo en los casos que hemos visto en la anterior clase, pero sí puede dictar reglamentos, ¿vale? Y los reglamentos tienen una función básica que es desarrollar la ley. Entonces, la composición del gobierno nos la tenemos que saber, que es presidente, vicepresidentes que pueden o no existir y no se determina el número máximo o mínimo, ministros y los demás miembros que establezca la ley. Esa ley a la que se refiere es a la ley de régimen jurídico que básicamente va a ser la 40-2015, ¿vale? Entonces, el presidente como tal, que es el que encabeza el gobierno, va a dirigir la acción del gobierno, lo que va y no hacer, y coordina la función de los demás miembros del gobierno. Ahora, fijaos lo que pone aquí. Dice, los miembros del gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias de su mandato ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni una actividad profesional, mercantil y tal. Es decir, hay una serie de incompatibilidades también. Vale, en cuanto al nombramiento del presidente, ¿cómo se elige? Mirad, es lo que os comenté en las anteriores clases. El presidente del gobierno, tras unas elecciones, se elige se elige por una proposición que viene del rey, ¿vale? El rey va a proponer entre los representantes de los partidos políticos que más participación hayan tenido, más representación hayan tenido en el Congreso en las elecciones, pues va a proponer a un candidato a presidente del gobierno. Puede ser A, B, C, quien quiera el rey. Lo que pasa es que normalmente pues es el que más votos ha tenido, el partido que más votos ha tenido, pues su líder es el que propone. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa persona, que es el candidato a presidente del gobierno, lo que hace es ir al Congreso y exponer su programa político y lo que va a pedirle a la Cámara, ya sea su propio partido o los demás, que apoyen su programa político. Esto, pues si funcionara bien la cosa, pues oye, imaginaos, vamos a decir, el partido azul, amarillo, rojo, quien sea, está en esa posición, ¿vale? Y expone su programa político. Y dice, oye, el programa político básicamente es para ver cómo va a desarrollar su legislatura, qué intenciones tiene. Pues oye, partidos o miembros de ese Congreso deciden si lo apoyan o no. Eso estaría bien. Lo que pasa es que al final votan un poco por la disciplina del partido, ¿no? Entonces, si no tienen mayoría absoluta, va a ser complicado que pues puedan obtener una mayoría como tal, ¿vale? Entonces, primera votación. Oye, ¿tienes mayoría absoluta? La mayoría absoluta, recuerdo, es mitad más uno de los votos. Por tanto, si tienes mayoría absoluta, directamente ese candidato es elegido como presidente del gobierno. Si no, pues lo que se necesita es volver a votar y ahora en vez de una mayoría absoluta se necesita una mayoría simple, que es más votos afirmativos que negativos. Por eso aquí las abstenciones y demás juegan un papel importante. Ahora, bueno, esa segunda votación es a las 48 horas, ¿vale? A los 2 días. Normalmente en las últimas legislaturas se da así porque pues no se tiene la confianza de la Cámara, no se tiene la mayoría absoluta y no hay demasiados acuerdos. Entonces, en el caso de que sea así, se nombra por el rey como presidente, ¿vale? Vamos a imaginar que no se consiguen esas mayorías, pues lo que ocurre es que el rey tiene que volver a proponer otro candidato, a lo mejor el del segundo partido, el del tercero, quien quiera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que puede darse el caso que venga a intentar votaciones de investidura y ninguno consiga la confianza de la Cámara, que ya ha pasado.
Pues lo que ocurre, esto es una putada para el país por lo que cuesta, es que se disuelven las cámaras y lo que ocurre es que se tienen que convocar nuevas elecciones, que supone un gasto muy grande para que pues los políticos no se hayan podido poner de acuerdo. Es decir, nosotros ya hemos decidido quién queremos que nos represente, ahora poneros vosotros de acuerdo para elegir al presidente. Si esto no pasa, pues otra vez tenemos que volver a votar y todo el proceso otra vez, ¿vale? Que puede repetirse. Lo que pasa es que esto dijeron, pues ya pusieron un límite, ¿no? Entonces, pues nada, en el caso que se disuelva, se necesita que el rey disuelva las cámaras con el refrendo, como todavía no existe presidente del gobierno, con el refrendo del presidente del Congreso, ¿vale? Vicepresidentes y los miembros del gobierno, ministros y demás, son nombrados por el rey a propuesta del presidente del gobierno y se puede producir el cese por fallecimiento, dimisión, la finalización del plazo de los 4 años, convocatoria de elecciones anticipadas, pérdida de cuestión de confianza cuando se apruebe una moción de censura, que ahora vamos a ver lo que es. Dice, el gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno y el presidente puede ser sustituido en caso de fallecimiento, vacante y demás por el vicepresidente. Ahora, hay una inmunidad en cuanto a los miembros del gobierno que no pueden ser detenidos o procesados salvo en caso de flagrante delito. Y igual, tiene un aforamiento ante la Sala 2 de lo Penal del Tribunal Supremo en el caso de que pues, se dirija contra ellos alguna causa penal, ¿vale? En el caso de una acusación, dice, por traición o cualquier otro delito de la seguridad del Estado, en el ejercicio de sus funciones solo puede ser planteada por iniciativa de un cuarto de los miembros del Congreso y en aprobación de mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo, es como el perdón, ¿no? Y también, pues ya para acabar, dice, la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Esto pues suele salir mucho en las preguntas de examen, suele salir mucho, como veis, pues ha sido preguntado en el examen oficial. Bueno, ese es el título 4, un título relativamente corto, y el título 5 hablamos de las relaciones que hay entre los anteriores poderes, entre las Cortes y el gobierno, ¿no? Entonces, pues nada, las Cortes tienen que controlar la acción del gobierno. ¿Cómo la controlan? Como veis, dice, controla la acción del gobierno y el gobierno responde ante el Parlamento y cada uno de los miembros del gobierno van a poder ser preguntados e interpelados en lo que es las cámaras, ¿vale? Entonces, una pregunta pues es, oye, te pregunto cualquier cosa y me respondes. Pues bueno, una interpelación lo que quiere decir es que esa pregunta es como que se tiene que votar a ver la opinión de cada uno. Es como, dice, da lugar a una moción que manifiesta la posición de cada uno. Y aquí es donde vienen las cosas importantes, ¿vale? Dice, el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear una cuestión de confianza. Esto es como si yo, como presidente o como jefe de una empresa, cojo y le digo a todos mis empleados, oye, ¿confiáis en mí? Y todos mis empleados tienen que votar y decir, sí, no, tal, no sé qué, yo te cambiaría, yo no sé qué, yo, ¿vale? Pues si yo me atrevo a hacer eso, pues en el caso de que, dice, si hay más votos afirmativos que negativos, pues se entiende que confían en mí, ¿no? Es una cuestión de confianza. Pero si no confían en mí, entonces yo me tengo que ir, ¿vale? Ahí es una de las causas por las que el presidente del gobierno y todo el gobierno se tendría que ir. Y la cuestión de confianza se plantea ante el Congreso, no ante su gobierno, que se supone que van a confiar todos en él, ¿no? Entonces, dice, el Congreso puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura. ¿Qué es una moción de censura? Pues es lo contrario, que sea el Congreso el que pide responsabilidad al gobierno por su mala gestión. Entonces, pues se plantea por una parte de ese Congreso, por una décima parte, y tienen que incluir un candidato que diga, en el caso de que salga esta propuesta, esta moción de censura adelante, este candidato va a ser el que te sustituya. Entonces, esa moción de censura tiene que ser votada
5 días después de ser planteada. Y ese planteamiento tiene que ser, esa moción tiene que ser registrada, como veis, tiene que presentarse en el registro y votada 5 días a partir de ese momento, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque puede ser una pregunta de examen. Tras 2 días lo que se puede hacer, o en los 2 primeros días, mejor dicho, lo que se puede hacer es presentar mociones alternativas, es decir, pues posibles otros sustitutos o incluso un cambio de candidato, ¿no? Entonces, en el caso de que se vote y no sea aprobada la moción, pues nada, los signatarios que se llaman, que son los que han firmado la moción, no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones, que ya dijimos, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Y luego, en el caso de que o bien se niegue la confianza o bien se adopta una moción de censura, el gobierno tiene que dimitir ante el rey, presenta ante el rey la dimisión y se elige un nuevo presidente en el caso de una cuestión de confianza, o directamente el rey va a nombrar al presidente del gobierno, a ese candidato. Es que no necesita ni la votación de investidura, ¿no? Ya se entiende que esa moción da lugar, esa es como dos en uno. Hecho el que hay y doy la confianza al candidato que se presenta en la moción. Entonces, el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado, de las Cortes, que será decretada por el rey. Esto normalmente ocurre pues cuando finaliza el periodo de trabajo, ¿no? De mandato. El decreto fija la fecha de las elecciones, que ya dijimos que tenía que ser entre 30 y 60 días después, y la propuesta de disolución no puede presentarse cuando esté una moción de censura en juego, y no se puede una nueva disolución, dice, antes de que pase un año desde la anterior, ¿vale? Entonces, todos esos matices son muy preguntables en un examen, ¿vale? Muy bien, chicos, pues vamos a ver ahora el título 6. El título 6 es el tercer poder del Estado, es el poder judicial. El poder judicial nos dice, y nos tenemos que aprender 4 cosas, ¿vale? Que esto lo iremos desarrollando a lo largo de todos los temas. Pero bueno, básicamente nos dice que el poder judicial es independiente, ¿vale? Es básicamente su principio estrella, la independencia. Por tanto, vamos a tener la base de esa independencia para todo lo demás. Bueno, lo que nos dice el artículo 117, que nos lo tenemos que saber muy bien, es que, para empezar, la justicia nace del pueblo y se administra en nombre del rey. Esto es, que nace del pueblo, pues por todo lo que dijimos en un principio. Nosotros básicamente elegimos a quien nos representa y con estos, pues nace todo, ¿no? Toda la estructura del Estado y por tanto con ello también la justicia. Aunque luego pues serán también los poderes públicos los que elijan un poquito los órganos de gobierno de la justicia. En cualquier caso, nos habla ahí de unos principios básicos, que es que la justicia está integrada por jueces y magistrados, y todos estos son independientes, como hemos dicho, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la ley. Es decir, no van a recibir órdenes de nadie, van a estar sometidos a lo que diga la ley, no pueden ser apartados de un caso, son independientes del resto de poderes y son responsables por las sentencias que dicten, ¿no? Entonces, pues lo que nos dice, los jueces y magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y garantías previstas en la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, que básicamente esa potestad es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pues es únicamente competencia de los jueces y magistrados. Y los jueces y tribunales, juzgados y tribunales, que la diferencia principal entre juzgado y tribunal es la composición de ese juzgado o de ese tribunal, es decir, si hablamos de un solo juez que forma ese juzgado, hablaremos de juzgado, pues por ejemplo, el juzgado de instrucción, el juzgado de lo penal, ¿no? Bueno, pues si hablamos de tribunal o de audiencia, estaríamos hablando de varias personas, varios jueces que forman ese órgano, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos dice, juzgados o tribunales no van a poder ejercer más funciones que las que diga la ley. Por eso es la jurisdicción ordinaria. Entonces, el principio de unidad jurisdiccional es la base de todo y luego habrá, dice, la ley regulará el ejercicio de la
de la jurisdicción militar en el ámbito castrense, en el ámbito militar. Por tanto, se prohíben los tribunales de excepción, que ya hablamos sobre ellos, los tribunales que se crean para algo en concreto y os he obligado a cumplir las sentencias y las resoluciones de los jueces, tribunales y prestar la colaboración por estos en el curso del proceso, en el ejercicio en la ejecución de lo resuelto. La justicia es gratuita, salvo cuando no se tenga dinero suficiente para pues meterse en un procedimiento, ¿no? Sobre todo no, o sea, salvo no es sobre todo, ¿no? Cuando no se tengan recursos para litigar, que se llama. Y las actuaciones judiciales serán públicas, con algunas excepciones, es decir, públicas que pueda asistir público a visualizarlo, a verlo, que no es secreto, ¿vale? Pregunta de examen. Es sobre todo oral, ¿vale? Y en garantía criminal en este aspecto. En garantía criminal será oral. Y en la gran mayoría de casos también, ¿vale? Siempre una sentencia, que es como una resolución, siempre tiene que haber un motivo, ¿vale? Y se pronunciará en audiencia pública, que todo el mundo la conozca. Y los daños causados por error judicial dan lugar a indemnizaciones y, pues por ejemplo, si yo he sufrido un daño judicial, una resolución que me ha, pues a mí perjudicado por algo en concreto, que es un error por parte de la justicia o de la administración, pues oye, me tienen que indemnizar, me tienen que compensar ese daño que me han hecho, ¿vale? Bueno, pues si hablábamos que en el gobierno a nivel administrativo es el gobierno del Estado, el gobierno a nivel judicial es el Consejo General del Poder Judicial. Y nos tenemos que saber cómo se compone, ¿vale? El Consejo General del Poder Judicial tiene un presidente. Bueno, pues el presidente es la misma persona, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el Tribunal Supremo. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Ahora veremos cómo se elige, que es una mayoría diferente a las que hemos visto hasta ahora. Aquí ya nos vamos a una mayoría cualificada. Una mayoría cualificada no es mayoría absoluta, mayoría simple, es una mayoría de 3/5, por ejemplo. Bueno, pues el ejercicio de las competencias a nivel nacional se desarrolla por la Ley Orgánica del Poder Judicial, sede en la Villa de Madrid y, bueno, formado, pues como vemos aquí, presidente del Tribunal Supremo, que es el mismo, como os digo, y 20 vocales. Los vocales son repartidos entre 12 juristas de reconocida competencia, 12 jueces o magistrados y 8 abogados o juristas de reconocida competencia, ¿vale? 12 y 8. Esto puede ser preguntado así, pero sobre todo en la composición es presidente más 20 vocales. Quedará válidamente constituido el pleno cuando haya por lo menos 10 miembros de esos vocales más el presidente, y válidamente constituido para elegir al presidente del Tribunal Supremo, que es el mismo que el Consejo, 12 miembros. Aquí lo vemos. ¿Cómo se elige? Elegido por mayoría de 3/5 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, 5 años, a diferencia de diputados y senadores, que era 4, y es posible que se vuelva a reelegir y que se vuelva a nombrar una vez más, ¿vale? Nombrado por el rey, por Real Decreto, refrendado por el presidente del gobierno. Y los vocales son designados no por el Consejo General del Poder Judicial, sino por las Cortes Generales. Cada cámara lo que hace es elegir por mayoría de 3/5 la mitad de esos miembros, ¿no? Es decir, Congreso pues elige a 10 y Senado elige a otros 10 y se reparten, ¿vale? Los jueces y tal o los juristas de reconocida competencia. Aquí vemos ese reparto, 4 y 6. Nombrado por el rey en sesión constitutiva 5 días posteriores a la elección del Consejo, y las cámaras designan a 3 suplentes. Esto, pues bueno, es un poquito más secundario, pero se puede preguntar. Y luego el Tribunal Supremo es ese órgano a nivel judicial que tiene jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional en todos los órdenes, lo veremos desarrollado en el tema correspondiente al derecho procesal, pero pues es a diferencia, es como si dijéramos que a nivel, pues por ejemplo, del Estado, el Tribunal Superior en todos los órdenes, el que encabeza la cúspide es el Tribunal Supremo. Tiene un presidente también, que es el mismo que el Consejo General del Poder Judicial, y ese cargo es el mismo, por tanto, 5 años. Tiene 5 presidentes de sala. ¿Por qué? Porque tiene 5 salas, y no las tenemos que saber. La segunda, la sala 2 del Tribunal Supremo, es la sala de lo penal, que ya lo hemos hablado. Entonces, pues nada,
poquito más, se reúnen 2 veces al mes, tal, poquito más que nos puedan preguntar de aquí, que lo veremos con más detenimiento en el tema correspondiente cuando veamos el de derecho procesal, ¿vale? Y luego el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el órgano que se encarga de promover la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, del interés público, y puede actuar de oficio o a petición de los ciudadanos y velar por la independencia de los tribunales y tal. Normalmente el Ministerio Fiscal está en los juicios, por ejemplo, está en los procesos a nivel de menores, está en lo que se refiere a los incapacitados, es decir, en la defensa de aquellos incluso colectivos que más vulnerables pueden ser, como menores, incapaces y tal. Entonces estará ahí siempre, es una especie de... siempre que hablemos del defensor del pueblo y tal, podremos dirigirnos incluso al Ministerio Fiscal. Siempre entrará en juego cuando se trate de esto, ¿no? De la defensa, incluso del promotor de la justicia, ¿no? Entonces, por eso estarán muy metidos, tened en cuenta que la carrera, por así decirlo, o la oposición que hay que hacer para entrar a justicia es la misma para jueces y fiscales. Lo que pasa es que cuando apruebas tú ya te derivas a una u a otra, si quieres ser juez o quieres ser fiscal, ¿no? Entonces, pues tanto unos como otros forman el conjunto de la justicia y por eso se ve, ¿vale? Entonces, los fiscales no gozan de independencia ni de inamovilidad en el ejercicio de sus funciones y la cúspide es el fiscal general del Estado. Tampoco creo que nos pregunten sobre esto, pero bueno, por lo menos lo tenemos en cuenta, ¿vale? Y los fiscales, mientras se hallen en activo, no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Bueno chicos, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya en la siguiente veremos el título 8, estamos casi acabando. El título 7, como sabéis, no tenemos que estudiarlo, así que nos queda ya relativamente poco que ver de la Constitución y acabamos esta masterclass. Espero que os esté gustando. Un saludo y hasta la próxima clase.